Buenos días, estudiantes de grado octavo. Entonces, pues esta grabación se hace para retroalimentar o ayudar pues a realizar las actividades desde casa de la semana de 27 de abril al 1 de mayo. ¿Listo? Entonces hoy la idea es que lo que se socialice hoy es lo que van a tener que hacer hasta este viernes. ¿Listo? Los que quieren ir pues ahí como en un buen ritmo de trabajo. Los que quieran adelantar pueden hacerlo, ¿vale? No hay ningún problema. Recordemos que en el video anterior, entonces aquí terminamos de contestar esta pregunta de la figura que se imaginó Luis, que otros ángulos son iguales a alfa y a beta. ¿Listo? Hoy la idea es hacer la socialización de estos puntos, mínimo sería hasta el 10. Miremos a ver cómo nos va con eso. Vale, entonces para esto es importante tener varios conceptos. El primer concepto, lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que los ángulos opuestos, cuando se arma así una intersección entre dos rectas o semirrectas, son iguales, ¿cierto? Y la otra, que sería la de hoy, entonces es explicar qué es un ángulo adyacente, qué es un ángulo suplementario, qué es un ángulo complementario, ¿listo? O el suplemento, se puede decir, pero bueno, entonces esto se los voy a explicar acá. Miren, entonces, ojo, primero vamos a hablar de los ángulos adyacentes. ¿Listo? Entonces un ángulo adyacente, digamos que yo tengo aquí alfa, ¿cierto? Y aquí tengo a beta. Y por aquí tenemos, digamos, a, no sé, a gamma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los ángulos adyacentes, ¿cómo podemos decir? Los ángulos adyacentes son aquellos que están consecutivos, se puede decir. Miren, el ángulo alfa y el beta son adyacentes. ¿Por qué? Porque son consecutivos. ¿Listo? O sea, están ahí pegaditos. Alfa y beta son adyacentes. Estos dos angulitos serían adyacentes. También son adyacentes alfa y gamma. ¿Listo? Pero beta no es adyacente. No es adyacente. Beta no es adyacente, ¿cierto? Con gamma. No son adyacentes estos dos. ¿Por qué? Porque no están consecutivos, ¿cierto? La idea es que compartan el vértice y una recta o una semirrecta, no importa. Miren, esto lo comparten beta y alfa. Eso significa que sean adyacentes. Y esta entonces la comparten alfa y gamma. ¿Listo? Entonces eso sería un ángulo adyacente. ¿Ok? Bien. Ahora miremos qué es un ángulo complementario. Entonces el ángulo complementario es el que si yo tengo un alfa más un beta, la idea es que me dé 90 grados. Entonces vemos que esto es alfa y que aquí entonces tenga este ángulo beta. Así. Si la suma de alfa más beta da 90 grados, significa que son complementarios. ¿Listo? Complemento. ¿Vale? Entonces digamos que esto da 90 grados. Entonces alfa más beta es igual a 90 grados. Recuerden que cuando hablamos de alfa y beta estamos hablando de medidas, ¿no? Que alfa podría valer un ejemplo, digamos, si alfa vale 25, entonces ¿cuánto valdría beta? La idea es llegar a 90. ¿Por qué? Porque se están diciendo que son ángulos complementarios, ¿listo? ¿Cuánto tendría que valer? Pues tendría que valer 90 grados menos los 25 que ya le quitamos, ¿cierto? Entonces cuando hacen esta resta, que sería 90 menos 25, entonces nos daría el ángulo beta, que en este caso entonces si a 90 le quitamos 20 son 70, serían 65 grados, ¿listo? Entonces, ojo, recuerden, ángulos complementarios cuando tengo dos ángulos adyacentes que sumados de 90 grados, ¿listo? Ahora miremos qué sería un ángulo complementario. Entonces ya el suplementario ya está. El complementario es este. Que si yo tengo aquí alfa, ¿cierto? Y por el otro lado tengo aquí beta. Entonces que la suma de los dos ángulos me dé 180 grados. ¿Listo? Entonces si la suma de los dos ángulos dan 180 grados, ahí ya se puede decir que los ángulos son suplementarios. ¿Listo? Entonces esas son las cuestiones. Para que recordemos eso, entonces yo lo puse así. El adyacente es fácil, porque pues el adyacente es que uno esté pegadito al otro, ya, si los dos ángulos son consecutivos, eso es adyacente. Pero entonces suplementario, si alfa
más beta da 180 grados y complementario si alfa más beta da 90 grados. Esas serían como las dos cosas para aprenderse. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, ya podemos solucionar esto. Miren. Dice, de acuerdo con la figura 4.17 encuentra los ángulos adyacentes con el ángulo 1. Entonces el ángulo 1 es este, adyacentes son los que están ahí al ladito, pues el adyacente de 1 es 4, pero también el adyacente de 1 es 2. O sea, hay dos ángulos adyacentes de 1, sería el ángulo 2 y el ángulo 4. Entonces esto ya, el punto A solo es ahí y contestar, ¿no? B, un par de ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice es lo que habíamos visto la clase pasada. Mire, 1 es opuesto a 3, y 2 es opuesto a 4, y 5 es un ángulo opuesto a 7, y 8 es un ángulo opuesto a 6. ¿Quién es el vértice? Este puntito que se arma acá es el vértice. Opuestos por el vértice, miren. Entonces ahí ya también. Un ángulo congruente con el ángulo 3, ojo. El único ángulo congruente aquí con el ángulo 3 es el ángulo 1, ¿listo? El ángulo 7 no. ¿Por qué? Porque estas dos rectas no son paralelas, estas. Ahí se ve que no son paralelas, ¿listo? Como no son paralelas, entonces el ángulo 3 es distinto al ángulo 7, ¿listo? Son ángulos diferentes. Pero uno congruente significa que tenga la misma medida. Como sabemos que los ángulos opuestos tienen la misma medida, por lo que se dio la clase pasada, entonces el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya terminaríamos el primer punto. Segundo, clasifica los ángulos de cada grupo según su posición según la posición de sus lados. Entonces miren, tenemos el ángulo P y el ángulo Q. ¿Qué característica tiene? Pues que Q más P da 180 grados, miren, ¿cierto? Como esto da 180 grados, pues son ángulos suplementarios. Esto recuerden, ángulos suplementarios son los que suman 180, entonces, y son adyacentes también. ¿Por qué? Porque están al lado. Entonces, estos son adyacentes y también son suplementarios. ¿Qué significa adyacente? Está al lado. ¿Y qué significa suplementario? Que cuando yo sumo, ¿cierto? Cuando yo sumo los dos ángulos me dan 180 y ahí se nota que da 180. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta es una misma recta. Esto es un ángulo llano. ¿Listo? Bien. El B. El B pues se puede decir que son adyacentes. Y no se puede afirmar de todo, ¿listo? Pero si esto fuera 90 grados, si este ángulo valiera 90 grados, si me dijeran en algún lado que A más B son 90, serían complementarios. Pero pues en ningún lado no lo dice, entonces solo se puede afirmar que son ángulos adyacentes. ¿Qué significa? Que están ahí pegaditos, que comparten un vértice que sería este y comparten un lado que sería este. El C. Pues estos son ángulos opuestos, ¿cierto? Por el vértice. Este es el vértice, aquí. Opuestos por el vértice, ya. No son suplementarios, no se puede decir que son complementarios tampoco. Tampoco se pueden decir que son adyacentes porque no están aquí al lado del otro, no comparten los lados, solo comparten el vértice. Entonces estos son opuestos, ¿listo? Ángulos opuestos. Y por último, entonces el D se puede decir que son ángulos complementarios o suplementarios. Eso, complementarios, sí. ¿Por qué? Porque forman 90 grados, recuerden. Suplementarios suman 180 aquí, suplementarios, el P y el Q. Pero estos ángulos que no están nombrados, los podríamos nombrar, entonces eso es importante, entonces podríamos nombrarlos, podríamos hacerlos así y nombrarlos, ustedes los pueden nombrar. Entonces este sería el ángulo alfa y este de aquí sería el ángulo beta. Entonces, ojo, recuerden, si alfa y beta dan 90 grados, o sea, si alfa más beta es igual a 90 grados, son ángulos complementarios. Entonces, son ángulos complementarios, ¿listo? Complementarios. Y además de complementarios, como están pegados, están juntos, está uno después del otro, son consecutivos, entonces sería que son ángulos adyacentes, ¿listo? Ángulos adyacentes, ¿vale? Bien, ok. Entonces, repito, ángulo cuando se suma a 180 grados, complementario, qué pena, suplementario, estos serían P y Q son suplementarios, A y B son adyacentes, 2 y 4 son opuestos, y estos ángulos que no están nombrados, que la idea es nombrarlos, digamos que este sea alfa y este beta, son ángulos
complementarios. Complementario que da 90, suplementario que da 180, adyacentes que están seguidos y opuestos por el vértice. ¿Listo? Están a lados contrarios aquí de la intersección de las dos rectas. Bueno, sigamos con el punto 3. Esto es rápido, lo más difícil es entender los conceptos. Después de entender los conceptos ya eso ya rinde. Bueno, entonces empecemos aquí con esto. Haya el suplemento de cada ángulo. Listo, recuerden que suplemento significa que dé 180 grados. Entonces, ¿cómo se haría? Digamos, voy a hacerles un ejemplo del D. Voy a hacer el ejemplo del D. Entonces, tenemos el punto D y me dice que tenemos un ángulo de 115 grados. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué necesito? Entonces, necesito un ángulo alfa que no conozco que más 115 grados me dé, ¿cuánto? Sí, tiene que dar 180 grados, ¿cierto? ¿Por qué tiene que dar 180 grados? Porque estamos hablando, aquí lo dice, del ángulo suplementario o el suplemento. Es lo mismo, o sea, decir ángulo suplementario o decir haya el suplemento es lo mismo. Entonces, esa suma tendría que dar 180 grados, ¿cierto? Entonces, y ya hacen un despeje. ¿A quién necesitan hallar? A alfa. ¿Listo? Entonces, a alfa, ¿cierto? Sería igual a ¿quién? A 180, ¿cierto? Menos 115. Este es el procedimiento para todos, ¿listo? Siempre es el mismo procedimiento en ese punto. ¿Listo? Entonces ya cuando tengan eso, ustedes dicen, ah, mire, profesor, alfa, el ángulo que yo estoy hallando es coger 180 menos 15 y hacen la resta. Entonces si a 100 le quitan 100, ¿cierto? Si a 180 le quitan 100, daría 80. Y si a 80 le quitan 10, son 70. Y si a 70 le quitan 5, entonces da 65. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 65 más 115, pues tiene que dar 180. Entonces 5 y 5, 0. Llevamos 1. 2 y 6, 8, 180 y da, ¿listo? Entonces, en el D, el suplemento de 115, entonces ustedes pueden escribir aquí el suplemento de 115 grados es 65 grados. Por favor, es importante que lo escriban. Entonces ya ese sería un ejemplo. Todos se solucionan con los mismos pasos. Miren. Digamos que quiero hallar el suplemento de 87. Miren. Entonces quito aquí. Esperen, quito aquí. Y borro aquí. Y borro aquí. Y mire que son los mismos pasos. Es el 87, ¿no? Entonces el 87 aquí, el 87 aquí. Y luego se hace solo la resta. Entonces, siempre restarle el ángulo 180 menos el ángulo que nos digan. Entonces aquí cuánto les da, si a 100 le quito 80, si a 180 le quito 87, pues 180 menos 80, 100. Y 100 menos 7, 93. Entonces luego acá abajo escriben la misma respuesta, el suplemento de 87 grados es 93 y ya, ¿listo? Así se harían esos puntos. Bueno, sigamos. El cuarto dice, ten en cuenta los ángulos de la figura 4.22. Entonces ustedes, ¿dónde van y miran? Toda esta es la figura 4.22. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta esos ángulos. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para responder esta pregunta. ¿Cuáles pares de ángulos son opuestos por el vértice? Esa pregunta entonces uno dice, bueno, opuestos por el vértice. Entonces ustedes tienen que ir al vértice. A ver, miremos, aquí, este es el vértice. ¿Comparten el mismo vértice? ¿El ángulo A y el ángulo B comparten el mismo vértice? No. O sea que A no es un ángulo opuesto de B. Tienen que compartir el vértice. Entonces no. Mire, este es el vértice de B y este de acá es el vértice de A. Entonces no lo comparten. ¿Listo? Vértice de B, vértice de A. Listo. Miremos por aquí. D. Este es el vértice de D y este es el vértice de C. No comparten el vértice, entonces no son opuestos por el vértice. Aquí. Sí comparten el vértice estos, aquí en el ángulo E y el F, miren. Pero no son opuestos. Estos son adyacentes, ¿no? Porque están consecutivos. Miremos este, miren, ¿los dos tienen el mismo vértice? Sí. ¿Cierto? H es opuesto a G. Sí, miren, aquí sí son opuestos. H es opuesto a G, porque comparten el vértice y miren que es ángulos opuestos. ¿Listo?
Y estos también podrían ser opuestos. Sí, claro, estos sí son opuestos. Miren, este es el vértice, M es opuesto a N. Entonces aquí tenemos dos. H es opuesto a G, que no son iguales. Ojo, los ángulos opuestos no siempre son iguales, ¿cierto? Únicamente son iguales cuando la intersección se arma así. Aquí sí son opuestos y son iguales. ¿Listo? Entonces M es igual a N y son opuestos por el vértice. ¿Listo? H es opuesto a G, pero no son iguales, ¿listo? No son congruentes, es la congruencia, ¿listo? Es como decir iguales, pero en medida, ¿listo? Bien, ya, pues ¿cuáles pares de ángulos son opuestos por el vértice? Pues ¿cuáles son opuestos por el vértice? Pues el H y el G, ¿cierto? Y en este caso, el M y el N. Ahora, ¿cuáles son adyacentes? Este no es adyacente. ¿Por qué? Porque no comparten el vértice. Aquí tampoco, porque no comparten el vértice. Aquí sí comparten el vértice. Eso quiere decir que el ángulo E es adyacente al ángulo F, o al revés, el ángulo F es adyacente al E. Recuerden que tienen que compartir un vértice y un lado. Aquí comparten un lado, pero no comparten el vértice. Aquí comparten un lado, pero no comparten el vértice. ¿Listo? Bien. Ahora, sigamos con el punto quinto. Determina y explica con tus palabras si cada afirmación es verdadera o falsa. Entonces es de análisis, ¿no? Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. No siempre. Mire, acá hay uno opuesto por el vértice. Y no siempre son iguales, ¿cierto? No siempre son iguales. La mayoría, solo cuando tenemos esta propiedad, ¿no? El resto no siempre. Dos ángulos agudos pueden ser suplementarios. ¿Qué significan dos ángulos agudos? Agudo. Un ángulo agudo es un ángulo menor que 90 grados. Entonces miremos. Primero, cuando nos hablan de dos ángulos agudos, entonces podríamos tener alfa y beta, pero que son menores a 90 grados. Recuerden que este símbolo es el menor que, ¿no? Entonces eso es lo que les están diciendo. Entonces, alfa es menor a 90 y beta también es menor a 90 grados. Eso es ángulos agudos. Listo, entonces los dos son menores a 90. ¿Pueden ser suplementarios? ¿Qué son suplementarios? Devolvámonos aquí, a ver, yo ya les había dicho. Suplementarios, que sumados den 180 grados. A ver, si son menores de 90, ¿cómo sumados van a dar 180? Nunca, ¿cierto? Tendrían que ser iguales a 90 o más grandes, uno más grande que el otro. Entonces no, eso es falso. ¿Por qué? Porque si yo tengo 89, digamos, 0.9 más 89.9, que es lo más grande que pueden llegar a ser, entonces esto les daría, no sé, 9 es 19, les daría 89.8 y les tiene que dar 90. Como son menores, significa que no van a ser 90, entonces eso es falso. Nunca dos ángulos agudos, o sea, dos ángulos más pequeños que 90, cuando los sume me dan 180, que sería suplementario. ¿Listo? Entonces, la afirmación B es falsa. Igual ustedes tienen que responderlos con sus palabras, ¿no? Sigamos aquí entonces, con el punto número, estamos en el punto 6, ¿cierto? Calcula la medida del ángulo CAB, ¿listo? Entonces, el ángulo CAB. Miremos. Miren esto. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho? Que los ángulos, cuando uno los nombraba, los nombra de forma antihoraria, ¿cierto? Entonces, CA, la recta CA, y el giro va hasta B. Entonces, calcula la medida del ángulo CAB. CAB, o sea, están diciendo a esta medida. O sea que desde el ángulo CAD, miren que es este, mide 46 y el ángulo DAB mide 73. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo más este ángulo, pues es todo este ángulo. ¿Cómo se puede escribir esto de forma algebraica? De la siguiente manera. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos dos ángulos que se van a sumar. El CAD, entonces el ángulo CAD, ¿cierto? Más, ¿cierto? El ángulo DAB, el ángulo DAB es igual a ¿cuál ángulo? Es igual al ángulo CAB. Listo, y así se puede colocar, listo. Al ángulo CAB.
Listo, entonces ya sabemos esto, que este ángulo más este ángulo pues es igual a este ángulo. Ahora lo que se hace es reemplazar, ¿no? Entonces, ¿quién es el ángulo CAD? El ángulo CAD es 46 grados. Entonces, 46 grados más 73 grados, ¿cierto? 73 grados nos da como respuesta el ángulo CAB. ¿Listo? Ya se suman. 6 más 3, 9. Y 7 y 4, 11. 109 grados es el ángulo CAB. ¿Listo? Y ya terminan. ¿Listo? Ese es el procedimiento algebraico. ¿Listo? ¿Qué significa álgebra? Recuerden, álgebra es yo cómo comunico mi razonamiento a partir de letras, ¿cierto? Números y símbolos. Entonces, esto es un ángulo más este ángulo, pues da este ángulo. Y aquí está el dibujo, ¿cierto? Era solo sumar estas dos cositas. Bueno, el punto 7 dice, halla la suma de las medidas de los ángulos A y B, clasificando los ángulos que intervienen en la adición. ¿Listo? Entonces, primero, tenemos que sumar, ¿cierto? El ángulo A y B. Entonces, aquí tenemos un ángulo A y un ángulo B. Y después de sumarlos, tenemos que mirar si son suplementarios, si son complementarios, o si son suplementarios, complementarios y adyacentes. ¿Listo? Entonces, primero, en esta parte, en la figura 4.24, pues los ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque están uno seguido con el otro. En la figura 4.25 también son adyacentes, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es sumarlos. Entonces primero hagamos el de la figura 4.24, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos dos ángulos, ¿cierto? Entonces el ángulo A, ¿qué significa M? M sería como esta recta, ¿no? Entonces el ángulo A es igual a 133. Entonces el ángulo A, ¿cierto? Sí, se puede poner A. Recuerden que cuando solo tengo la A es de medida, ¿cierto? No de nombre. Es igual a, bueno, se puede poner de una vez aquí. A es igual a 100. A es igual a 133 grados, ¿cierto? Y B es igual a 47, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuánto sería A más B? Ustedes suman, ¿no? 7 y 3, 10, llevan una, 7 y 1, 8 y 180 grados. Mire, les da 180 grados. O sea que este ángulo B más el ángulo A da 180. Cuando son 180, recuerden que son ángulos suplementarios. Entonces, en la figura 4.24, A y B son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque esto da 180 grados. ¿Listo? Ahora miremos estos. Y son adyacentes también. ¿Por qué? Porque están ahí seguidos. En la figura 4.25, entonces luego pasamos a hacer los cálculos ahí rápidamente. La figura 4.25, figura 4.25. ¿Qué pasa con la figura 4.25? B es 29 grados, B es igual a 29 grados y A es igual a 61 grados, ¿cierto? Entonces cuando lo suma, ¿cuánto le da? Entonces 9 más 1, 10, llevan 1, entonces les da 90 grados. Entonces esto es igual a A más B. Entonces, ¿qué se puede decir? Que en la figura 4.25 el ángulo A y B son adyacentes. ¿Por qué? Porque están ahí seguiditos, pero también son complementarios. Sí, ángulos complementarios son 90 grados. ¿Listo? No se les olvide. ¿Listo? Y eso es lo único que hay que hacer ahí. Entonces pasemos al 8. Entonces en el 8, haya los valores de los ángulos alfa, beta y gamma. Creo que es esta. Sí, alfa, beta y gamma. Entonces, ¿cómo se hallan? Pues a partir de este que son 120 y las propiedades que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, miremos una cosa.
Ah, qué pena, no, esto es delta. Alfa, beta y delta. Bueno, entonces, tenemos 120, ¿cierto? Y tenemos aquí la propiedad de opuestos. ¿Cómo así? Pues que el ángulo beta es opuesto a 120, ¿cierto? Y recuerden que cuando dos rectas se cruzan de esta manera, los ángulos opuestos son iguales. Entonces ustedes pueden decir, venga, el ángulo beta es opuesto a 120 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que beta es igual a 120 grados, ¿cierto? Ya, eso es lo primero. Entonces, ya saben cuánto es beta. O sea, 120 grados. Ojo, aquí que se ve que 120 grados más alfa les da un ángulo suplementario. ¿Cómo así? Que les dan 180. Entonces ustedes dicen, ojo, yo sé por el dibujo que si tengo 120 grados más alfa me tiene que dar 180 porque son ángulos suplementarios. Entonces hacen el despeje. Entonces alfa sería igual a 180 grados menos 120 grados. Entonces alfa sería igual a ¿cuánto? A 60 grados. Entonces ya tienen cuánto vale beta, miren, aquí ya tienen cuánto vale beta y por aquí ya tienen cuánto vale alfa. Listo, 60. Bien, y ahora les falta delta, no sé si este es delta o gamma. Les falta este ángulo de acá, ¿listo? Entonces, este ángulo de acá es opuesto a alfa. Y recuerden que cuando dos rectas se intersectan así, que forman un vértice, alfa es igual a delta. Entonces, ¿ustedes qué pueden escribir aquí? Alfa es igual ¿a quién? A delta. Alfa es igual a delta, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuánto vale delta? Pues delta valdría 60 grados también. Listo, ya tienen entonces los tres ángulos, ¿vale? De igual manera se hace este punto, el B. Entonces, alfa vale 80, beta vale 100 y delta vale 100. Y aquí lo mismo, listo, alfa vale 69, beta vale 180 menos 69 y delta vale lo mismo que beta. Listo, esto ya es fácil y aquí entonces lo escriben. Los tres puntos se hacen igual, listo, entonces no se preocupen. Noveno, ¿cuál es el valor de alfa en cada figura? Entonces la idea es saber el valor de alfa en cada una de las figuras, ¿no? Tenemos la figura 4.27 y la figura 4.30. Entonces miren, aquí vemos que alfa es suplementario, ¿cierto? Recuerden que suplementario significa 180 grados, que estos sumados dan 180 grados, entonces alfa es suplementario a 50. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo 50 y le sumo alfa va a dar 180 grados. Entonces ustedes hacen lo siguiente, aquí. Ustedes cogen ahí y dicen, bueno, alfa más 50 grados, alfa más 50 grados es igual a 180, o sea que son suplementarios. Entonces alfa es igual a 180 grados menos 50 grados, entonces alfa sería igual a 30 grados. Listo. Ese es el mismo procedimiento que hacen acá. Exactamente lo mismo, miren, solo es cambiar el 50 por 55. Aquí en vez de 50 escriben 155, miren, acá. 155 está sumando, pasa a restar, entonces hacen 180 menos 155 y ahí les da cuánto va a valer alfa. Acá tuve un error, ¿no? Alfa acá son 130 grados, ¿no? Qué pena. Recuerden, alfa más 50 grados son 180, pasa a restar y 180 menos 50 da 130. Entonces aquí 130, ¿listo? Y aquí pues 180 menos 55. Listo. Y entonces vamos a mirar, entonces el punto 10 nos dice, observa las figuras, luego responde las preguntas. Entonces miremos las figuras. Aquí tenemos un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos y son abanicos, mire. Y este abanico completo son 65 grados de aquí a aquí. Este abanico son 80 y este abanico son 115. ¿Qué podemos ver en estos abanicos? Que los ángulos están partidos en cuatro partes iguales. Eso se puede asumir, ¿no? O sea, y aquí también en cuatro partes y aquí en cuatro partes. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo formado al ubicar los abanicos 3 y 2? Compartiendo uno de sus lados y coincidiendo con el vértice. Pues que le están diciendo a uno ahí que coja el abanico 1
y que lo pegue con el abanico 2 aquí en el vértice. Entonces, ¿cómo quedaría la imagen más o menos? Quedaría así. Entonces tenemos aquí el abanico 1, que es como así, como más pequeñito, ¿no? ¿Cierto? Y aquí tendríamos el abanico 2, más o menos, ¿no? O sea, y aquí el abanico 2. Entonces, ¿qué le están diciendo? Pues que suma 65 más 80. Miren, este es 65 grados. Esperen, no, este es más pequeño. Así, esto es 65 grados y esto de aquí es 80 grados. Entonces, súmelos. Ah, pues 65 grados más 80 grados, ¿cuánto dan? 145 grados, ¿cierto? Ya, es lo que les están pidiendo. Que cojan los abanicos, bueno, así, ¿no? Están partidos así y este está partido así en 4. ¿Listo? Eso es lo que les están diciendo, ¿vale? Que compartan un vértice, mire, este es el vértice y que compartan un lado. Lo voy a poner de rojo el vértice y el lado que comparten. Este es el vértice que comparten y este es el lado que comparten. ¿Listo? Mire. Ok, bien, ¿qué más dice? ¿Cuáles abanicos pueden formar ángulos suplementarios? Representa un argumento gráfico. ¿Qué significa eso? Pues que dibuje los ángulos que sumados o los abanicos pegados que sumados den ángulos suplementarios. Recuerde que suplementarios, ya lo hemos dicho como 20 veces, es 180 grados. ¿Listo? No se les olvide. Suplementarios 180 grados, complementarios 90. Entonces, ¿cuáles abanicos pueden formar ángulos de 180 grados? Cuando ustedes escuchan suplementarios es 180 grados. Entonces empiecen a mirar. Entonces dicen, bueno, si tengo 115 más 80, pues me paso. Y si tengo 115 más 65, pues claro, entonces 115 grados más 65, pues les da 180 grados. Entonces, ¿cuáles son? El abanico 1 y el abanico 3, cuando yo los una, me van a dar 180 grados. Y hacen el dibujito que yo hice. Aquí un ángulo y un abanico pequeñito aquí y el otro abanico grande por acá. Hasta aquí, ¿no? Porque son 180 grados. Ojo, les tiene que dar aquí una línea así. A ver, se los hago rápido. De esta manera, entonces, está este que sería el abanico 1, ¿cierto? Y el abanico 2 sería así, hasta acá, ¿cierto? Esto 115 y esto 65. Y bien dibujado, bien bonito, ¿no? Con las líneas y todo. Bien. Miremos si alcanzamos entonces aquí a socializar el punto 11. Dice, complementa la medida de los ángulos. Lo mismo que hicimos acá. Mire, es exactamente lo mismo que se hizo en el punto 8. Solo que ahora hay signos de pregunta. Entonces, este vale 43, el opuesto vale 43, ¿cierto? Entonces, venga, a ver rápido. Ustedes tienen esto así, entonces aquí vale 43. Pues el opuesto, ¿cuánto vale? Pues 43 también. Este ángulo de aquí es suplementario al de 43, el ángulo el azul que voy a poner aquí. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen 180 menos 43 grados, le va a dar este de acá. Y luego este lo repiten aquí abajo, ¿listo? Eso es todo ahí. Eso ya es sencillo, ya lo deben tener claro. ¿Listo? Entonces, bueno, terminemos, igual ya la socialización solo faltaría el 12 y la idea es que les quede entonces como tarea hacer esto solitos y ya la próxima clase entonces socializo esto y empezamos con la otra guía de una vez para socializarla toda. Bien, entonces miremos, dice, en la torre de control del aeropuerto, ¿cierto? Entonces recuerden que siempre que solucionan así una situación, problema de este tipo, la idea es que la empiecen a dibujar. Entonces en la torre de control del aeropuerto Catalina y Simón dirigen la maniobra de aterrizaje. O sea, hay dos personas, Catalina y Simón, y están dirigiendo la maniobra de aterrizaje. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Catalina y Simón o la maniobra de aterrizaje? Eso, entonces hay una maniobra de aterrizaje que nos interesa. Entonces, el avión debe girar 90 grados y ha girado 45,6. Entonces, ojo, el avión va hacia allá. Entonces, este es el avión ya. ¿Qué es lo que me interesa del avión? No me interesan las alas, no me interesan, no me interesa si es comercial, si es avioneta, nada de eso. Me interesa que el avión va hacia allá, ¿cierto? Este sería el avión.
y que tiene que dar un giro de ¿cuánto? Tiene que llegar a 90 grados, o sea, tiene que hacer esto. El avión tiene que coger y girar hasta acá. Un giro de 90 grados se hace así, ¿no? No es que ellos giren de esa forma, es que recuerden que es un ángulo recto. Y los ángulos rectos, para saber que son de 90, se hacen como un cuadradito. Hacia aquí, o sea, el avión va con esta dirección, ¿cierto? La dirección que se ve aquí. Y tiene que girar 90, o sea, tiene que empezar a ir hacia allá, ¿cierto? ¿Cuánto ha girado? Entonces, venga, ha girado 45,6. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho el avión? El avión ha hecho este giro, va por aquí nomás, ¿cierto? 45,6 grados. Aquí va el avión, ese giro, ¿cierto? ¿Cuántos grados más tiene que girar para completar la maniobra? Entonces ustedes pueden, pues, a ver, si tiene que girar todo esto para que me dé 90, pues 90 grados que tiene que girar, ¿cierto? 90 grados que tiene que girar menos lo que giró, pues me da la respuesta. Entonces ahí ya esa sería la respuesta. Después de tenerla, hagan la resta, ¿no? 90 grados, que es todo lo que tiene que girar, menos lo que ya giró, pues me va a dar este pedazo, que es lo que falta por girar, ¿cierto? Entonces, y escriben la respuesta, ¿no? Entonces no es que dejen solo el procedimiento. Entonces, respuesta: al avión le falta por girar tantos grados. ¿Listo? Ya, eso es sencillo ahí, esa parte. ¿Listo? Entonces este pedacito donde dice evaluación del aprendizaje, háganlo. Recuerden, para el día 1 de mayo ya tienen todos que estar haciendo la evaluación del aprendizaje. Esta semana la idea es llegar hasta ahí. Son hartos puntos, sí, pero miren que después de que ya conocen las propiedades, eso es rápido y es fácil. Recuerden, cualquier duda, repitan el video. Si ya no entienden realmente lo que les dije, me envían entonces sus inquietudes por interno. Entonces, ya no siendo más, los dejo. La próxima semana les envío el otro video con la clase de la otra semana. Muchas gracias.